Bueno, el día de hoy, buenos días a todas y a todos. Buenos días, presidenta. El día de hoy nos acompaña el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la maestra Flor de María Harp Iturribarría, perdón, que es jefa de la unidad de coordinación, directora general del Servicio Geológico Mexicano, y Fernando Aboitis, jefe de la unidad de coordinación de actividades extractivas. Siéntense, por favor. Está aquí también Eduardo Clark, por cualquier tema relacionado con la distribución de vacunas, relacionado con el sarampión. Les informo de todas maneras que el día de ayer a las 12, como les platicamos, nos reunimos con todos los gobernadores y sus secretarios de salud, junto con el Gabinete de Salud y la Secretaría de Gobernación, y unificamos los criterios y estamos en total coordinación. Se nombró un enlace por cada estado para la distribución de vacunas y toda la información que se tiene que dar. Y va a haber también cartelones en las escuelas a partir de la próxima semana para que todas las familias estén informadas. Entonces esa coordinación ya existía a través de la Secretaría de Salud, pero ahora se fortaleció. Bueno, y está también Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica de la SEP, con Mujeres en la Historia. El día de hoy vamos a hablar sobre concesiones mineras. Les platiqué hace unos días que fueron recuperadas concesiones mineras. Primero nos va a platicar el secretario de Economía y después Fernando Aboitis nos va a dar los números, cuántas concesiones fueron recuperadas, en dónde están y toda esta información. Entonces le paso la palabra al secretario de Economía. Adelante. Con su permiso, presidenta, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Brevemente informarles que nos dio la instrucción la presidenta Claudia Sheinbaum desde el principio del gobierno de revisar las concesiones mineras. Y uno de los objetivos prioritarios ha sido, en lo que lleva el gobierno, recuperar concesiones que no tienen exploración o que no han pagado los derechos o que tienen fines solamente especulativos. Y al día de hoy lo que se ha recuperado equivale más o menos a 889,000 hectáreas concesionadas en 1,200, creo, ¿verdad? 1,200 concesiones. Entonces les vamos a presentar en un momento más el reporte detallado, Fernando lo hará, de dónde están ubicadas y de las principales características de estas concesiones. Con su permiso, Fernando. Con su venia, presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, como comentaba el secretario Ebrard, se ha estado haciendo este trabajo de recuperación que empezó desde la administración pasada y se ha continuado con esta política de evitar la especulación y el uso de los bienes nacionales de una manera indebida. Por favor, si podemos pasar a la siguiente imagen. Al día de hoy hemos recuperado 1,126 concesiones mineras que representan 889,502 hectáreas. Es casi la extensión territorial del estado de Querétaro, aproximadamente, para que nos demos una idea de lo que esto significa. Y también es importante decir que dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250,000 hectáreas en áreas naturales protegidas. Como ustedes también saben, es política de la Cuarta Transformación, pues cuidar que en nuestras áreas naturales protegidas no existan concesiones mineras, y se ha estado haciendo este trabajo. Fundamentalmente las razones por las cuales se han estado haciendo estas cancelaciones es por falta de derechos de pagos. La ley marca que deben, si hay un retraso de 2 años en el pago de derechos, es objeto de cancelación. Y en las omisiones de informes estadísticos y de obras, ¿qué significa esto? Son los trabajos que deberían de hacer ya sean los concesionarios o las empresas para demostrar que están haciendo trabajos de exploración. Si no hay este tipo de informes, quiere decir pues, que estos bienes están ociosos y que solo sirven para la especulación. Adicional a esto, también ha habido un diálogo con la industria para que voluntariamente
en un acuerdo de partes se devuelvan también concesiones. Es un número menor de este volumen total, pero también ha habido disposición por parte de la industria para este tipo de cosas. ¿Sería cuánto, presidente? Bueno, tenemos, perdón, una lámina más, solo para que dimensionen en los estados de la República donde están las concesiones canceladas. Como podrán ver, los estados que están en naranja son donde mayor cantidad de concesiones ha habido, y se ha hecho un trabajo pues casi en toda la República Mexicana, exceptuando Campeche, Quintana Roo y Tabasco, que virtualmente pues, son estados que no tienen absolutamente nada de minería. En el caso de Yucatán, pues preponderantemente sal, y en el resto de la República Mexicana se ha hecho este trabajo. Como podrán ver, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco han sido los lugares donde más reducción de concesiones ha habido. Ahora sí, presidenta, muchísimas gracias. Bueno, pues fue breve la información, pero muy contundente. Esta es la información del día de hoy y pasamos a las preguntas. A ver, sobre el tema. Buenos días, presidenta. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Buenos días, gabinete. La primera pregunta es sobre el litio. Los yacimientos de litio, hay uno de Bacanora, que es en arcilla, que es muy difícil de tener, pero hay problemas con la empresa china, Yanping creo que se llama, hay demanda de que ellos quieren seguir explotando esa mina y que no puede estar en la nacionalización. Y lo mismo sucede con una mina, en un yacimiento que está en Zacatecas, que está peleando por una empresa canadiense de litio. Quisiera saber qué avances tiene esto. ¿Quieren comentar? Para el caso de la mina de litio en Sonora, lo que tenemos es un proceso que inició la empresa, que todavía no concluye, y pues estamos desahogando nuestros argumentos. Y ellos, por su parte, están desahogando los suyos. Nuestro argumento es: el litio es un recurso, como está establecido en la Constitución Nacional. El argumento de la contraparte es que esa disposición es posterior al otorgamiento de la concesión. Entonces estamos en proceso para eso, y nosotros defendiendo pues, los argumentos de México, de nuestro gobierno, sobre el caso Sonora. ¿El otro caso cuál es? Zacatecas. ¿El de Zacatecas lo tienes? Sí, en ese caso no es de litio. Recuerden que en la Constitución, una de las modificaciones al 28 constitucional es que solamente el Estado puede explotar el litio. Ya no solamente quedó en la ley minera, sino también en la Constitución. Entonces, en este caso, pues ninguna empresa privada, ninguna minera privada podría explotar el litio. Quisiera preguntar también sobre el litio. ¿Por qué la empresa Litio para México tiene tan poco presupuesto? Tiene un presupuesto de 13.9 millones de pesos, que es realmente solo para su operación en salarios y no... Bueno, ni siquiera tiene el principal recurso para la exploración de litio o para el desarrollo de la explotación de litio está en el Instituto Mexicano del Petróleo. Lo platiqué el otro día. Ellos son, junto con instituciones académicas, quienes ya desarrollaron un sistema, una tecnología que permite explotar el litio en arcilla. El tema es que hoy no es económicamente viable, es muy caro. Entonces siguen trabajando para poder desarrollar una tecnología que permita pues, tener costos accesibles para su explotación. Entonces, Litio MX no tiene, digamos, las capacidades de desarrollo científico que tiene el IMP, entonces colaboran
para poderlo desarrollar. Entonces están, por así decirlo, juntos, ¿no? Sí, se está trabajando conjuntamente en eso, y también, lo comenté el otro día, litio en salmueras de pozos petroleros. También se está trabajando en ello entre el IMP, Litio MX, y Secretaría de Energía es quien lleva pues la coordinación de este proceso. ¿Y para cuándo calculan que sí pueda México ya producir litio? Bueno, depende del desarrollo de esta tecnología. El litio que actualmente se explota no está en arcilla. Entonces, para que se entienda, la arcilla es barro. Entonces, para poder separar el barro del litio, pues tiene su costo. Entonces, si es muy caro, pues entonces resulta más barato comprarlo fuera. Eso no quiere decir que no sigamos desarrollando para poderlo hacer. Y para el uso de litio en baterías y todo, también se está haciendo investigación en México para Sí. su uso. El litio es hasta para enfermedades psiquiátricas, lo recomienda para la bipolaridad. El litio es importante, es un medicamento. Sí, importante. es un área estratégica para nosotros, y para eso hay recursos tanto de ciencia y tecnología de la Secretaría, como en el Instituto Mexicano del Petróleo, como en el propio Petróleos Mexicanos, y el objetivo pues es desarrollar todo lo que se requiera para la cadena de litio. Nosotros no tenemos las características de las minas que hay en Sudamérica, por ejemplo. Tenemos otro tipo de presencia de litio, entonces pues hay que desarrollarlo. Muchas gracias. Sí. Vamos sobre... ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, el compañero que desde el otro día está levantando la mano. No, bueno, compañero y luego la compañera. Hola, Presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Pregunta... ¿Nos oye? Bueno. Hola, Presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Pues estamos muy preocupados, bueno, al menos hay un sector que vemos en la izquierda por lo que está pasando en Cuba. Ya sabemos que es un tema recurrente. No hay, pues con esta escasez del petróleo ha impactado en el turismo, que es parte esencial de lo que se mantiene en la isla. Y también, pues ya ni siquiera los doctores, los maestros pueden moverse en la isla por la falta de este combustible, que pues impacta en todo sentido, ¿no? Y pues mi pregunta es, Presidenta, en México pues hubo un grupo llamado Contadora, y pues México tuvo un papel histórico cuando este grupo ayudó a desactivar guerras en Centroamérica, apostando por la diplomacia y la solución pacífica de los conflictos. Hoy, pues frente a las presiones que hace Estados Unidos para provocar un cambio de régimen en Cuba, ¿considera que es momento de que México vuelva a dar un paso al frente y proponga un mecanismo de concertación y diálogo político al estilo de este grupo Contadora, y pues que pudiera incluir a los gobiernos de Estados Unidos, Cuba, México, el Vaticano, que es un actor central y fundamental, pues, y Uruguay, que será el país que asumirá la presidencia de la CELAC? Ya lo hemos hecho. Depende de los dos países. Nosotros, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos como a través de la Embajada en México, hemos planteado que México pone todo de su parte para poder generar un diálogo que permita, en el marco de la soberanía de Cuba, porque eso es muy importante, porque es además nuestro principio, la autodeterminación de los pueblos, generar las condiciones para un diálogo pacífico, y que además Cuba, sin que ningún país tenga la sanción, pueda recibir petróleo y sus derivados para su funcionamiento cotidiano. Como lo he dicho,
Nosotros estamos enviando distinta ayuda, distinto apoyo. Ya el día de hoy llegan los barcos. En cuanto regresen vamos a enviar más apoyo de distinto tipo. Y estamos insistiendo en que México puede funcionar como el Estado, la nación, que abra las puertas para que se desarrolle este diálogo. Evidentemente, pues depende de que las partes se pongan de acuerdo. Y, Presidenta, pues en otro tema, hace unos días el gobierno de Estados Unidos suspendió los vuelos en El Paso por este supuesto ataque de drones de un cártel. Y al final, pues resultó que el enemigo abatido por la supertecnología militar de Estados Unidos, pues fue literalmente un globo de fiesta que confundieron en medio de un ensayo del Pentágono. Con este episodio, pues tragicómico, Presidenta, no queda claro pues lo delicado que es para los medios y los opositores construir narrativas de seguridad nacional cuando tienen información pues imprecisa y que no es real. Sí, hasta ahora no hay una información oficial. Hubo una declaración de la secretaria de Justicia o la fiscal, sería el símil aquí en México. En el momento en que estaba en el Congreso, hubo una publicación del secretario de Transporte también. Nosotros no tenemos, como lo dije ayer, o sea, no hubo nada desde México, eso pueden tener toda la certeza. Y en todo caso, pues ellos tienen que dar la explicación oficial, porque ni siquiera mencionan México tampoco en ninguno de sus comunicados. Hablan de cárteles, pero nunca mencionan a México. El caso del secretario de Transporte. Y después hubo distintas declaraciones. Cuando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se les preguntó directamente, todavía no tenemos una respuesta. Entonces, pues ellos tendrán que explicar. No tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca, sino solamente en El Paso. Presidenta, ya sé que a veces no quiere hablar de este tema, pero se lo pregunto porque el dirigente del Nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, pues esta semana volvió a hacer de las suyas y atacó al periodista y productor Epigmenio Ibarra en redes, pues con mensajes con muchos insultos y una amenaza explícita al decir que pues publicó fotos de Epigmenio para que la gente lo identifique y cuando pues lo vean en la calle lo ataquen, le insulten. Madre, yo creo que le van a aplaudir, ¿no? A Pigmenio. ¿Qué piensas sobre esto y también sobre el hecho de que pues sigue en Estados Unidos tratando de enlodar al gobierno de México, pues diciendo que son varios, ¿no? Es él y otros personajes que fueron también a la reunión esta de organizaciones de derecha, ¿cómo se llama? La CEPAC. Convención, no. La CEPAC. La CEPAC. Que como yo decía, la derecha, el conservadurismo, en México lo que tiene como historia es el siglo XIX, cuando fueron a pedir que viniera Maximiliano, bueno, la intervención francesa y después un emperador, Maximiliano, a gobernar México. Ellos siempre quisieron un régimen monárquico en México. Lo siguiente pues es Porfirio Díaz, que aunque hablaba de liberalismo, pues en realidad fue el peor conservadurismo. Y los actuales, porque ahí sí hay autoritarismo, ahí sí hay represión, ahí sí hay una visión de intolerancia total, están en contra de las libertades. La única libertad para ellos es la del mercado, pero la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión, en esa no creen. Y ahora estas organizaciones pues están vinculadas con estos grupos conservadores del mundo, pero no tienen cabida en México.
Ellos cada vez se acercan más a esa posición y cada vez se alejan más del pueblo. Porque México tiene otra historia. México tiene historia de transformaciones. Tiene a los grandes liberales mexicanos del siglo XIX, dirigidos por Benito Juárez García. Tiene las grandes luchas sociales del siglo XX. Tiene la lucha por la democracia del siglo XX y el siglo XXI.